Seguimos en Primera Plana analizando un año de Emmanuel Macron. Hoy con Enric Bonet, corresponsal de los diarios Público y Avui en España, con Miguel Egea, periodista y corresponsal político, con Agathe Callé, presidenta y directora general de la consultora estratégica Compass Label. Conozcamos ya quién es nuestro personaje de la semana, que es Emmanuel Macron. En su primer año al frente de Francia, en esta segunda parte del programa vamos a tratar otras perspectivas de su presidencia. Según el último sondeo de IFOP, 6 de cada 10 franceses se muestran contrarios al presidente, una cifra, sin embargo, que mejora la baja popularidad con la que llegaron al final del primer año sus antecesores, es decir, tanto Nicolas Sarkozy como François Hollande. La encuesta apunta, pese a todo, que el 57% de los franceses, atención, estima que Macron ha cumplido sus compromisos adoptados durante la campaña electoral. Y en cuanto a la percepción que los franceses tienen de su presidente, un dato muy interesante, 7 de cada 10 lo consideran autoritario. Es decir, hay una percepción, Agathe, podemos empezar por usted, de eficaz y autoritario al mismo tiempo. Sí, la realidad es que, pues, claramente, percepción social al pues menos. sí, Emmanuel Macron se posiciona como un presidente que va a cumplir sus compromisos y eso, pues, es muy importante para los franceses. Pero, pues, en otra parte, Emmanuel Macron tiene que escuchar un poco más a las oposiciones y no a las oposiciones políticas, sino a las oposiciones en la calle, a la oposición y de la juventud. Los jóvenes no tienen una visión muy positiva de Emmanuel Macron porque los jóvenes estaban esperando pues una democracia más participativa en relación con el movimiento en marcha. Y en realidad, pues la manera de gobernar de Emmanuel Macron es una manera de gobernar muy distinta con el proyecto político de En Marcha. Tiene una visión pues muy solitaria del poder y eso tiene sus límites. Miguel, antes hablábamos de la oposición y según el sondeo de IFOP, si la primera vuelta de las presidenciales se celebrara el próximo domingo, un 33% volvería a votar a Macron. Es decir, incluso un porcentaje superior de la primera vuelta que le llevó al poder. Lo cual nos llega a preguntar si hay contestación en la calle, si también hay descontento, incluso ha bajado en popularidad. ¿Dónde está la oposición? ¿O quién puede reencarnar o tomar ese relevo de oposición? Porque con Hollande, en el quinquenio anterior, sí que veíamos una oposición palpable. Pero ¿quién es hoy en día la oposición a Macron? Bueno, hay que tener en cuenta que lo que ha ocurrido en este primer año con Macron es que se ha dedicado a legislar a base de ordenanzas y se ha dedicado a legislar también muy deprisa y corriendo. La mayoría de las leyes que están pasando por la Asamblea Nacional en Francia están pasando por el proceso de urgencia. Entonces llega un momento en el que la oposición ni siquiera da abasto. Se está debatiendo en el Congreso, en la Asamblea Nacional, ahora en Francia, se están debatiendo cosas que ya han sido decididas en el Ejecutivo y que no importa lo que vaya a decir la Asamblea Nacional porque ya se están implementando. Por ejemplo, la ley de asilo que acaba de pasar en primera vuelta en la Asamblea Nacional. Por la que le felicitó el presidente Donald Trump, ¿no? Sí, que no sé si es algo de lo que haya que estar muy orgulloso, ¿no? Entonces, esa ley que ha pasado por la Asamblea Nacional, que ha habido 61 horas de debate, que ha acabado aprobándose un domingo por la tarde, después de todos los debates de más de 1000 enmiendas, ha acabado saliendo una ley prácticamente tal y como quería el Ejecutivo, por mucho que todas las asociaciones de derechos humanos digan que esa ley es una barbaridad para el asilo. ¿Y por qué se da esto? Pues esto se da porque él, de alguna manera, está gobernando a base de ordenanzas. Él está preparando las leyes por su cuenta, el gobierno, y pasan por una Asamblea Nacional que le pertenece enteramente. Tienen una mayoría absoluta allí. Entonces, a la velocidad a la que esto está ocurriendo, no dan tiempo a que se posicione de ninguna manera la oposición, a que ninguna figura se levante en la oposición, porque la oposición ahora mismo está encarnada en la Asamblea Nacional, en los diferentes partidos que hay en la Asamblea Nacional. Y bueno, después del descalabro socialista, después de... hablaba antes de Francia insumisa y de Benoît Hamon, que no consiguen llegar a tener un gran porcentaje de la población detrás, después de Les Républicains, con todo el escándalo de Fillon y que no han encontrado un líder detrás del que ponerse, pues Macron está viendo el camino despejado para seguir gobernando de manera absolutista. Es decir, sí que hay una estrategia para desactivar esa oposición por parte de Macron, pero también hay problemas muy graves internos en cada una de las formaciones de la oposición. Enric, ¿de dónde puede surgir la verdadera oposición a Macron? ¿De la derecha o desde la izquierda? ¿Desde dónde puede llegar? ¿O desde
las propias fisuras del movimiento, porque a lo mejor es una opción que hay que poner también encima de la mesa que hasta ahora no hemos contemplado. Cuando una mayoría es muy grande, también puede haber divergencias dentro de ella, ¿o no? A ver, sí. Según los sondeos actuales, los estudios de opinión, el principal líder de la oposición actualmente es Jean-Luc Mélenchon. En principio, de momento, el que está mejor posicionado es Mélenchon. También es cierto que durante este último año, mediáticamente, el debate francés ha estado más dominado por las cuestiones sociales, como las reformas de Macron, que cuestiones identitarias, como podría ser pues, la lucha contra el terrorismo, etc. Esto, en teoría, favorece a Mélenchon, y Mélenchon es cierto que hizo una muy buena campaña el año pasado, fue una de las grandes novedades de la campaña, la excelente campaña de Jean-Luc Mélenchon, y la buena lectura que hizo un poco de populismo de izquierdas, quizás haciendo una muy buena interpretación de lo mejor que había hecho Podemos en España. Esto beneficia a Mélenchon. El problema es que Mélenchon está muy solo. A menudo la Francia insumisa son criticadas un poco de ser un poco demasiado dogmáticos y de no saber quizás extender su movimiento o de darle más voces a la Francia insumisa que un Mélenchon, que es un político que lleva pues, 30 años en la política, que ya es un hombre mayor con 65 años y que en ese sentido presenta dudas. Y luego, respecto a la derecha, la gran ventaja que tiene la derecha, o lo que casi podríamos llamar como ultraderecha, que sería lo que hoy en día formarían Laurent Wauquiez y el nuevo el reagrupamiento nacional, el antiguo Frente Nacional de Marine Le Pen. La ventaja de la derecha es que Francia es un país hoy en día, yo pienso, bastante más derechizado de lo que podría hacer hace 20 años. Electoralmente, en principio, estos dos partidos forman un bloque electoral muy fuerte, porque los dos candidatos, Fillon y Le Pen, obtuvieron pues, más de un 40% de los votos en la primera vuelta del año pasado. Pues en principio, electoralmente, la unión de estos dos bloques, que es un poco lo que está intentando hacer, por un lado, Marine Le Pen, ahora con un giro más a la derecha, con su nuevo nombre, reagrupamiento nacional, etc. Y lo mismo que intenta hacer Laurent Wauquiez, intentando hablar a la extrema derecha. Es lo que están buscando. Pero al mismo tiempo, el riesgo de que corre esa derecha ultraderecha es quizás esto, es tender a la ultraderecha y radicalizarse excesivamente y que esto le dé un aspecto Macron más centrista y más moderado ante los dos extremos. Sí, hemos empezado por el plano internacional, ya ven que estamos haciendo también lecturas en el área nacional, dentro de lo que son lecturas del propio componente político en Francia. Vamos a volver a salir, si les parece, al plano internacional con el discurso de Emmanuel Macron esta semana en el Congreso estadounidense. Let me say we have two possible ways ahead. We can choose isolationism, withdrawal, and nationalism. This is an option. It can be tempting to us as a temporary remedy to our fears. But closing the door to the word will not stop the evolution of the word. Cerrar las puertas al mundo no parará su evolución. Palabras de Macron ante la Cámara estadounidense. Fue ovacionado fuertemente el presidente francés antes y después de que pronunciara ese discurso antinacionalista y en favor del multilateralismo. Les leo una tribuna del propio editor de la BBC en Norteamérica. Macron acaba de dar al resto de líderes mundiales una masterclass de cómo tratar a Donald Trump. Te abrazas a él, le halagas cuando haga falta y utilizas todos estos recursos para dar un gran golpe. ¿De acuerdo con esta estrategia? Para mí, ¿O es demasiado? Para mí, la realidad, pues, Emmanuel Macron no tiene el poder, puede imponer cosas a Donald Trump. Puede, pues, desarrollar una imagen, pues, de líder político que va a hablar frente al Congreso norteamericano, que va a hablar frente pues, al Congreso de la Unión Europea para afirmar cosas duras, para afirmar reglas, para dar una masterclass, pero ¿con qué resultados concretos? No siempre es una buena solución en el largo plazo, pues intentar imponer con palabras realidades, porque Donald Trump hoy en día tiene un poder más importante que Emmanuel Macron y Donald Trump ha elegido pues, invitar a Emmanuel Macron con esta visita de Estado para también pues, desarrollar una imagen de una relación más estrecha de Estados Unidos con Francia que de la relación de Estados Unidos con Alemania. Pero forma parte esa decisión de invitar a Emmanuel Macron de la política de Donald Trump, no forma parte de la política de Emmanuel Macron. De hecho, si alguien sale ganando de esta visita es Donald Trump, ¿no? Es el que, mucho más que Emmanuel Macron. Es el que va a salir ganando a nivel de imagen, a nivel de todo lo que ha ocurrido. Él va a mantener, ha dicho que en principio mantiene su idea de retirarse del pacto con Irán. Él no va a entrar en el acuerdo del clima. Y bueno, ha habido un montón de imágenes muy bonitas en las que se daban la mano y el que va a salir reforzado en todas las encuestas y frente a sus ciudadanos es Donald Trump, no Emmanuel Macron. Hablemos de la visión europea de Emmanuel Macron. Dentro de poco más
más de un año habrá elecciones al Parlamento de Estrasburgo, que sin duda va a cambiar el panorama. El presidente francés quiere aprovechar esta oportunidad para poner en marcha parte de lo que dijo, al menos en su discurso de la Sorbona, donde anunció las principales líneas. Francia desea una doctrina de defensa y un presupuesto común que sean efectivos en el año 2020. Y me pregunto, Enric, ¿necesita una mayoría eurófila sin fisuras para contrarrestar al bloque del Este como mayor amenaza hoy por hoy hacia Bruselas? Bueno, las próximas elecciones europeas serán muy interesantes para ver un poco, porque pueden cambiar un poco la debilidad ahora de Macron en Europa. Es decir, Macron ha generado una gran expectación internacional, tiene el mérito, como he dicho antes, de que es el único líder que ha presentado una reforma pues, más o menos ambiciosa de la Unión Europea, pero al mismo tiempo, hoy en día no tiene aliados en Europa. Su gran apuesta ha sido por reforzar la alianza con Merkel, en parte justifica sus reformas en Francia para reforzar la credibilidad de Francia ante Alemania. Pero esto de momento parece que no le ha servido y que la reforma de la zona euro, que será presentada en junio, todo indica que las grandes tesis que se van a imponer serán las tesis alemanas, que en principio son unas tesis que van un poco en contra de las tesis más redistributivas de las francesas y de las propuestas de Macron, como la creación de un presupuesto de la zona euro o de la figura de un ministro de Economía especializado en la zona euro. Pero parece que se van a flexibilizar con esa nueva gran coalición en Alemania, introduciendo nuevos factores con los socialistas alemanes, ¿no? Parece que las posturas de Merkel ahí... Estoy de acuerdo contigo que cuando al final se confirmó la gran coalición en Alemania, esto fue visto como una buena noticia para Macron, porque Macron desde su etapa como ministro de Economía mantiene muy buenas relaciones con los socialdemócratas alemanes. Especialmente con Martin Schulz. Pero es verdad que ahora se ha visto que el ministro de Finanzas alemán, que es socialdemócrata, pero que ha mantenido la misma estructura y la misma administración que tenía el anterior ministro de Finanzas alemán, Wolfgang Schäuble, y que en el fondo se ve que por mucho que sea socialdemócrata, es alemán. Y hay los intereses alemanes. Sí, en la última reunión entre Emmanuel Macron y Angela Merkel, pues Angela Merkel ha puesto de relieve las diferencias entre el punto de vista francés y el punto de vista alemán, y eso es muy importante. Emmanuel Macron puede decidir, pues, tomar sus decisiones solo en la escena nacional, pero no puede decidir tomar sus decisiones solo en la escena europea. Vamos a abrir ya la contraportada del programa. De una forma más distendida, porque hoy hablamos en la contraportada del nuevo 007, James Macron. Salvar el planeta, plantar cara al nacionalismo, tirarse desde un helicóptero. Dice la CNN, atención, si Macron, se lo pregunta, no es el nuevo James Bond, el agente 007. Lo podemos tomar a broma, pero en las redes sociales de Estados Unidos han hecho varias bromas y chistes con imágenes y montajes del presidente francés salvando al mundo. My name is Macron, Emmanuel Macron. ¿Le gusta ser percibido un poco así al presidente? ¿Qué pensáis, Enrique? Sí, bueno, le gusta un poco ser un poco el Obama francés, ¿no? Tenía un poco tono de estrella, muy buen comunicador. Pues él como joven quería ser actor. Y eso pues lo vemos. Miguel, ¿le gusta esta percepción al presidente? Está claro que sí, es lo que más le gusta. ¿Es parte de su estrategia de comunicación, diríamos? Sí, y es lo que probablemente le lleve a ganar si vuelve a haber elecciones. Pues muchísimas gracias a los tres por acompañarme en esta edición de En Primera Plana, en el que hemos analizado este primer año de Emmanuel Macron dirigiendo a Francia. Les espero la próxima semana en Primera Plana. Gracias.